La sociedad por acciones simplificadas SAS es tan fácil de crear que muchos no se dan cuenta que también es la más fácil de destruir si no conoces sus aspectos más relevantes. Lo que nadie te explica de la SAS, hoy te lo cuento en esta guía definitiva sobre la sociedad por acciones simplificada. Comencemos. La sociedad por acciones simplificada nació con la Ley 1258 de 2008, fruto de un largo trayecto legislativo que tiene sus cimientos más fuertes con la Ley 222 del 95 y las empresas unipersonales, más exactamente. En un momento donde todas las sociedades eran demasiado solemnes al requerir escritura pública. ¿Cuál era el bendito problema de la empresa unipersonal? Pues que no admitía más que un solo socio, un solo dueño, a pesar de que su responsabilidad era limitada. Luego vino la Ley 1014 de 2006, llamada Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, propiciando nada más ni nada menos que las sociedades con menos de 10 trabajadores y menos de 500 salarios mínimos en activos pudieran constituirse sin requerir escritura pública, es decir, mediante documento privado. Y no solo eso, sino que permitía constituir verdaderas sociedades unipersonales, es decir, de una sola persona, salvo las sociedades en comandita, facilitando de esta manera la creación de muchas microempresas. Finalmente, en el 2008, la Ley 1258 de la SAS derogó la creación de sociedades unipersonales, debido a que la SAS ya permitía constituirse desde una sola persona natural o jurídica. Por lo tanto, hoy tenemos sociedades tradicionales del Código de Comercio que requieren escritura pública y pluralidad de socios, por supuesto. También tenemos la misma versión de estas sociedades para microempresas, es decir, aquellas que se pueden constituir por documento privado. Y finalmente, tenemos la SAS, la empresa unipersonal, dejémosla como una especie aparte porque propiamente no la podemos llamar sociedad comercial. Vamos con las características más relevantes de la SAS. El primero de ellos, la unipersonalidad o pluralidad. Es decir, la SAS es un tipo societario que permite constituirse con un solo accionista, ya sea persona natural o jurídica, o también con un número de accionistas ilimitado, por lo que es muy atractivo para aquellos empresarios que tienen un proyecto individual en el que aún no encuentran un socio idóneo o simplemente desean tener el dominio absoluto de la compañía. Así como también es ideal para aquellos que desean constituir una empresa con una gran cantidad de inversiones sin un número determinado. Si usted desea constituir su sociedad solo, se configura de manera evidente una situación de control. Y es lógico, porque usted es el único que tiene el poder absoluto en la compañía y en consecuencia, por mandato del artículo 261 del Código de Comercio y del decreto 667 de 2018, debe inscribir esa situación de control en la Cámara de Comercio, además del documento de constitución. Más adelante les explico bien sobre esta situación de control. Objeto social ilimitado. La SAS está hecha para desarrollar cualquier actividad económica lícita y es tan así que se puede plasmar de manera abierta en los estatutos sin detallar en específico qué tipo de actividad desarrollará. Incluso podrá guardarse silencio respecto de ese objeto y la ley presumirá que la sociedad podrá desarrollar cualquier actividad económica lícita. Yo sugiero que puedan detallar las actividades que la sociedad se propone desarrollar y al final dejen la cláusula abierta. Me explico. Señalen qué actividades podrá desarrollar en específico la sociedad y dejen también al final una cláusula en la cual ustedes manifiesten expresamente que también podrá desarrollar cualquier actividad económica, legal o lícita. Y con eso se evitan que terceros, clientes o entidades con las cuales ustedes pretendan tener relación contractual, les rechacen algún tipo de propuesta por dejar tan cerrado el objeto. A menos que redacten 100 páginas de objeto social, como conozco por ahí algunos. Aquí no cometan el error de colocar los códigos SIU, porque esos códigos SIU van en el RUT y en el formulario del registro mercantil. Duración indefinida. Puedes circunscribir la vigencia de tu sociedad a un término de duración definido y preciso o indicar simplemente que es indeterminado en el tiempo.
Yo recomiendo que sea de esta manera, es decir, que lo dejes indefinido, ya que limitarlo a una fecha determinada significa que debas lidiar con reformas para evitar caer en disolución o pues aprobar la prórroga cuando estás a puertas de caer en dicha disolución. Lo que es mejor pues en un momento determinado es que tú puedas determinar la disolución en cualquier momento sin que estés circunscrito o presionado por que eventualmente vaya a caer en disolución por este término de duración tan definido. Limitación de responsabilidad. Cuando constituyes una SAS debes partir de algo. Una cosa es tu patrimonio personal y otra muy diferente es el patrimonio de la sociedad. Así tú mismo seas el único constituyente o accionista. Por esa razón, cuando tienes acciones en una SAS y esta SAS contrae obligaciones tributarias, laborales o de cualquier otra naturaleza, solo responderás hasta ese monto del aporte, por lo que no responderás con tus bienes propios. Salvo, y pilas aquí, salvo que hayas creado una SAS con el objeto de defraudar a terceros. Por ejemplo, creaste una SAS de papel y pediste un préstamo falsificando garantías o soporte y te volaste con la plata. O hiciste un pedido enorme con una SAS sin ninguna solvencia económica y te quedaste con la mercancía. Aquí, los terceros perjudicados pueden solicitar por vía judicial la desestimación de la personalidad jurídica, declarando no solo la nulidad de los actos que se hayan creado con esta SAS en perjuicio de terceros, sino también haciéndote solidariamente responsable por la plata embolatada o por las obligaciones insolutas. Capital dividido en acciones. En la SAS, al igual que en la sociedad anónima, su capital se divide en acciones de igual valor nominal, lo cual supone una ventaja. La primera es la fácil negociabilidad de las mismas, pues mientras en una sociedad de responsabilidad limitada o en una sociedad colectiva o en una sociedad en comandita simple, la cesión de cuotas o de interés social implica necesariamente una reforma de estatutos, la cual pues se debe inscribir en la Cámara de Comercio y eventualmente elevar a escritura pública. En las SAS, la cesión de acciones solo requiere actuaciones internas, por lo cual te vas a ahorrar dinero en los registros camerales relacionados con cualquier reforma estatutaria o inscripción de accionistas. Segunda ventaja, el anonimato que cubren los titulares de las acciones. Y la razón es sencilla. Para ser dueño de una parte de una sociedad SAS, no necesitas registrar tu calidad de socio en la Cámara de Comercio, como ocurre con otras sociedades, lo cual te hace invisible ante cualquier registro público. Sin embargo, por esta razón es que la sociedad debe llevar un estricto orden de los libros, con el propósito de llevar anotaciones claras, cronológicas y precisas de sus actas y sobre todo de los titulares de las acciones. Además, si eres accionista, debes tener un título de acciones, que es una especie de cartoncito, un papel bonito que te entrega la gerencia de la empresa, acreditándote como dueño de una parte o de una porción de capital. Simplificación de los trámites de constitución. La SAS no requiere escritura pública para su constitución, pero sí requiere autenticación o presentación personal del documento privado por parte de sus constituyentes. Esta solemnidad se debe surtir ante un notario o perfectamente ante el funcionario de la Cámara de Comercio. Actualmente, gracias a la interoperabilidad y virtualización de trámites, usted, si va a radicar el proceso de constitución de la SAS completamente virtual, las plataformas de las cámaras de comercio tienen habilitado un sistema de autenticación en el que no se requeriría intervención de notario alguno, pero sí debes responder algunas preguntas de seguridad. La gran ventaja de la autenticación virtual es que si usted se encuentra en el exterior, no necesitaría apostillar el documento constitutivo. Por ejemplo, miren ustedes la plataforma de la ventanilla única empresarial BUE. Cuando ustedes ingresan la opción de constitución de sociedad, se van a dar cuenta que si acuden a la minuta que les proporciona la misma plataforma, van a poder realizar este proceso de autenticación virtual. Ahora bien, pilas, que si en la constitución se aportan bienes inmuebles, pues allí se requerirá escritura pública. Autonomía contractual. A diferencia de otros tipos de sociedades en donde la existencia de normas de orden público limitan considerablemente la posibilidad de elaborar estatutos a la medida plena de los constituyentes, en la SAS existe una gran libertad para confeccionar los estatutos. Por ejemplo, puedes darte el lujo de no tener junta directiva o de tenerla si quieres, con el número de miembros que mejor consideres. Puedes tener uno o varios representantes legales.
puedes establecer el voto múltiple por cada acción que tengan los accionistas. Puedes prever incluso causales de exclusión de socios, entre otros aspectos importantes. Obviamente hay límites, por ejemplo, no podrá prescindirse de la asamblea, es decir, de los derechos de los accionistas para deliberar y decidir. No podrás eliminar el capital suscrito, no podrás prever que el gerente sea vitalicio, aunque si lo colocas, pues esa cláusula se entenderá no escrita. Entre otras que resultarían siendo abiertamente contradictorias con los principios básicos que rigen el contrato de sociedad en Colombia. En esta característica específica es que estamos expertos como el suscrito para ayudarte a elaborar estatutos a la medida y ajustados a la ley para que en un futuro no tengas que pasar factura por la mala redacción. Por cierto, si te está gustando mi contenido, dale pulgar arriba y compártelo a otros y de esta manera yo pueda seguir elaborando contenido que siga generando valor a mis queridos empresarios y emprendedores. Ya vimos las innumerables ventajas de la que a mi juicio y la de muchos otros es el mejor tipo societario, al punto que es la número 1 en Colombia y te lo confirmo con datos. Según el RUES, el Registro Único Empresarial y Social, tan solo en el 2025 van 37.222 SAS constituidas en el país. Le siguen 191 sociedades limitadas, luego 38 sociedades en comandita simple, lo que se traduce en que el 99% de sociedades que se registran en el país corresponden a SAS. Pero hay que tener en cuenta los siguientes puntos de dolor que aquejan a nuestra querida SAS. Primero, es la exigencia de mayores garantías por parte de las entidades financieras, y esto se debe a que la limitación de responsabilidad de sus socios y el anonimato de los mismos obliga a las entidades o prestamistas a exigir mayores soportes o garantías tendientes a facilitar estos préstamos. La SAS tampoco podrá inscribir sus acciones ni demás valores que emitan en el Registro Nacional de Valores ni negociarse en bolsa. A mi juicio, es una desventaja para quienes pretenden constituir una compañía que tenga en mente aprovechar los rendimientos que eventualmente genera el mercado bursátil, tal y como lo hacen las entidades bancarias bajo el ropaje de una sociedad anónima. Precisamente en el 2023, el plan de desarrollo pretendió modificar esta prohibición. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible mediante sentencia 038 de 2025, por lo que la prohibición se mantiene actualmente en firme. Por último, hay una creencia absurda, no tan arraigada como hace unos años, de que la SAS es solo para microempresas, lo cual ha estigmatizado a la SAS como organización jurídica ideada también para desarrollar grandes proyectos y sobre todo de altísimo impacto. Se me olvidaba. Las SAS no hacen vulnerable a las acciones de los embargos, es decir, no blinda los aportes de los socios como equivocadamente se pregona, pero sí hace que los acreedores les resulte un poco más difícil conocer quiénes son los propietarios de la empresa, ya que la Cámara de Comercio no provee esa información. La orden de una autoridad en virtud de un proceso es la que podría instar a la gerencia de la sociedad a suministrar esa información con base en los libros y de esta manera atacar las acciones del deudor. Documentos para constituirla. ¿Cuáles son? Estos: nombre, documento de identidad y domicilio de los constituyentes. Razón social seguida de las palabras SAS o Sociedad por Acciones Simplificada. El domicilio, el término de duración y el objeto social. El capital autorizado, suscrito y pagado. La forma de administración con facultades de los representantes legales y nombre e identificación de quienes van a ocupar esos cargos. Quiero hacer aquí un paréntesis en el capital autorizado, suscrito y pagado. Y es, para entender cada uno, recomiendo ver un video short que tengo publicado en mi canal. Otra cosa, muchos me preguntan, doctor, ¿con cuánto abro mi SAS? Y es ahí cuando les digo que eso depende de la actividad económica en particular. Yo no te puedo decir a priori con qué capital suscrito debes iniciar, o tampoco te voy a decir ábrela con $1.000.000 para que te salga barato el registro. No, porque resulta que el músculo financiero no solamente refleja credibilidad, sino también una garantía para lograr obtener crédito. Por ejemplo, si quieres montar una empresa de transporte, no puedes salir con que el capital suscrito es de $1.000.000 a sabiendas que pudo haberse aportado capital en especie, pues relacionada con vehículos que superan exponencialmente el valor de esa suma, lo cual estaría rayando con el concepto de empresa de papel.
Recuerde que de radicar presencialmente el trámite tienen que acercarse los mismos socios a realizar presentación personal ante el funcionario de la Cámara de Comercio del domicilio de la sociedad. Si no, en caso de que alguno no pueda estar porque pues simplemente se encuentra fuera del domicilio, pues se debe acercar a una notaría a realizar la autenticación o en su defecto otorgar un poder a un tercero que lo represente en el trámite de presentación personal ante la Cámara de Comercio. Si lo realizan virtualmente, tienen la opción de hacerlo a través de la sede virtual de la Cámara de Comercio del domicilio de la sociedad, donde podrán cargar la minuta en PDF autenticada, o si lo hacen a través de la ventanilla única empresarial BUE, cuyo link también dejo a disposición de ustedes, pues podrán acudir a la minuta que les proporciona la misma página con el servicio de autenticación virtual sin requerir ningún tipo de notario. Pilas que las cámaras de comercio aceptan copias simples de la minuta y copias no auténticas. Es decir, que si usted autenticó su minuta, sáquele copia, quédese con la original y entrega pues precisamente esa copia al funcionario de la Cámara de Comercio para el respectivo trámite y archivo. Adicionalmente, recuerda que para el trámite en Cámara de Comercio, si usted es el único socio, deberá diligenciar un formato que le proporcionan en la Cámara de Comercio llamado controlante único. También pues, se puede descargar virtualmente en caso de que desee adelantar el trámite de constitución por medio de alguna plataforma virtual. Debes diligenciar también un formulario RUES con la información básica, tal y como dirección, teléfono, correo electrónico, código SIU. También un formato de responsabilidades tributarias que es el que finalmente te va a generar el RUT definitivo. Porque, valga aclarar, desde la Cámara de Comercio te van a generar el RUT gracias a la interoperabilidad o interconexión que existe con la plataforma virtual de la DIAN. No olvides que si tu SAS ejercerá la actividad a través de uno o más establecimientos de comercio, debes matricular también el establecimiento o los establecimientos. Por ejemplo, si es una SAS relacionada con actividades de ferretería, en donde vas a tener instalaciones físicas, un restaurante, una fábrica, una bodega, pues debes matricular ese establecimiento en el mismo acto constitutivo. Algunas cámaras de comercio tienen dispuesto el registro de libros en el mismo acto de constitución de la sociedad, por lo que aprovechen y soliciten la inscripción de los libros de actas de asamblea y la inscripción del libro de accionistas de una vez. Si no existe ese servicio inmediato, procure que una vez registrada la SAS, al día siguiente ustedes ya estén solicitando el registro de esos libros. Para el efecto, la misma Cámara de Comercio te proporciona o te vende las hojas útiles que van a hacer que tú mismo armes cada uno de los libros. La obligatoriedad de estos libros es de orden legal y si su SAS no las lleva en regla, temo decirte que tu SAS no valdría ni un peso. Además de que potencialmente sería objeto de sanciones por parte de las autoridades administrativas y judiciales. Costos de creación de una SAS. De un lado, ustedes deben prever que existe el pago de un impuesto de registro ante las gobernaciones, los cuales se pueden pagar en la misma Cámara de Comercio del domicilio de la sociedad, siempre que esta Cámara de Comercio tenga convenio vigente con el departamento. Si no tiene convenio vigente, pues lamentablemente ustedes deben solicitar la liquidación directamente a las oficinas del departamento o vía virtual ante la gobernación si es que tienen habilitado este canal. Este impuesto de registro está fijado entre el 0.1 y el 0.3% sobre el capital suscrito. Y si es una situación de control, súmale entre 2 y 4 salarios mínimos diarios. También tenemos el valor de la matrícula, que es un valor que se sufraga a favor de las cámaras de comercio y el cual depende de los activos totales declarados en el formulario RUES, que por lo general coinciden con el mismo valor del capital suscrito de la sociedad. Y para ello hay una tabla de tarifas colgada en la página web de cada entidad cameral. El valor de la matrícula de la SAS es exonerable si los socios o el único socio pues tiene edades entre los 18 y 35 años de edad por mandato de la Ley 1780 de 2016. Finalmente, los derechos de inscripción por el acto de constitución y por el acto de la situación de control, los cuales tienen un valor fijo que oscilan entre los 70.000 y los 80.000 pesos por cada uno de los actos, es decir, tanto por el acto de constitución como por el acto de la situación de control en caso de que llegase a aplicar por tratarse de un único accionista persona natural. Un tip que les doy para que ustedes
pues sepan el valor anticipadamente es vayan a la plataforma virtual de la UE y busquen en trámites y servicios la opción de preliquidador. Recuerden que la SAS no queda inscrita de una vez, sino que debe someterse a un control de legalidad por parte de la Cámara de Comercio, el cual oscila entre los 5 y 10 días hábiles. Ahora, si lo radican por la UE, solo deberán esperar un día hábil. Pero averigüe si este programa de la UE aplica en su respectiva Cámara de Comercio, pues no todas las ciudades se han subido a la UE, que es una gran estrategia de simplificación de trámites. Responsabilidades tributarias. Me encontré muchas personas que afirmaban que el régimen al que pertenecía la SAS era el simplificado, por la simple razón social, es decir, lo que hoy se conoce como régimen no responsable de IVA, lo cual es completamente equivocado, pues al constituir la SAS ante las cámaras de comercio debes elegir entre un régimen ordinario o el régimen simple de tributación, para lo cual me permito resumirles rápidamente en qué consiste cada régimen, no sin antes sugerirles que siempre cuenten con un contador experto que los asesore en la materia o que los apoye cada vez que tengan que hacer declaraciones. Primero, el régimen ordinario es el esquema fiscal tradicional en Colombia, donde los contribuyentes deben pagar el impuesto sobre la renta de manera detallada, tomando en cuenta todos los ingresos, costos y gastos deducibles. A diferencia del régimen simple, el régimen ordinario tiene procesos de declaración más complejos y exige un control detallado de la contabilidad. ¿Cuáles son sus obligaciones? Rápidamente, pues la declaración y pago del impuesto sobre la renta, declaración y pago del impuesto sobre las ventas o IVA, retenciones en la fuente, el pago del impuesto de industria y comercio ante el respectivo municipio al año siguiente de la constitución, información exógena, contabilidad formal, facturación electrónica. El régimen simple de tributación ya es una modalidad de impuestos que simplifica el proceso fiscal para algunos contribuyentes. Su principal objetivo es facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias a las pequeñas y medianas empresas, las llamadas pymes, incentivando la formalización y disminuyendo la carga administrativa. ¿Qué obligaciones trae a cargo? Pues básicamente la unificación de impuestos integra el impuesto sobre la renta, el impuesto nacional al consumo, el impuesto de industria y comercio, consolidando en un solo impuesto denominado simple la tarifa consolidada según los ingresos brutos y la actividad económica. Declaración y pago anticipado bimestral, declaración anual consolidada. También es responsable de IVA, debe contar con facturación electrónica y contabilidad simplificada. Así que si en algún momento ustedes les dicen que la sociedad por acciones simplificadas no está sometida a ningún régimen o al régimen simplificado, pues díganle que esto es totalmente falso de acuerdo a lo que les acabo de explicar. No le teman a la declaración de impuestos. Esto es básicamente de ser juiciosos con los periodos correspondientes y pues de ser el caso de estar al tanto con su contador respecto de estas obligaciones tributarias oportunamente. Posibilidad de constituirla virtualmente a través de la BUE. La ventanilla única empresarial BUE es una gran estrategia de simplificación de trámites que se apalanca de la interoperabilidad y de los mecanismos virtuales para facilitar los procesos de creación, operación y cierre de empresas. Para ser más específicos, cuando haces un trámite desde la UE y no desde la página web de la Cámara de Comercio, estás accediendo a un servicio express, súper rápido, en donde obtienes servicios como la consulta del uso del suelo y el registro de la SAS con el NIT, todo en un solo proceso y sobre todo con la posibilidad de que sea resuelto en un solo día. Ingresa a www.bue y busca si la ciudad del domicilio de tu SAS es BUE. Para lo cual, pues te recomiendo ingresar a las opciones de ciudades disponibles que tiene la plataforma. Ya para cerrar, my people, no se azaren si ven que el certificado de la Cámara de Comercio no muestra los socios de la empresa. Recuerden cuando les hablé del anonimato, pues en la SAS y en la SA no aparecen los accionistas por ningún lado del certificado, ya que por ley esta información solo es administrada por cada compañía a través de sus registros internos. Ahora, no la confundan con la situación de control, ya que si bien es cierto el controlante es accionista único de la sociedad, su registro en Cámara de Comercio no deviene de su condición de socio, sino de su dominio y poder decisorio en la compañía. Por lo anterior, repito hasta el cansancio, lleven bien los libros de actas y de accionistas, por Dios.
Y si no pueden, asesórense bien. Para eso estamos mi firma y el suscrito, para prestarles ese servicio de poner en regla sus libros. Pero por el amor de Dios, sean juiciosos con el diligenciamiento de los registros internos. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Sé que será un éxito y espero que se suscriban a mi canal para más contenido de muchísimo valor. Los quiero, les agradezco en el alma su apoyo. Un abrazo.